A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, bienvenidos a los estudios de Radio Mundo, siendo hoy jueves 13 de marzo del año 2025 y siendo las 15 horas, estamos aquí en el Paralelo 35 haciendo La Hora Global. Octavo capítulo de la séptima temporada de La Hora Global. Bienvenido, Ricardo Barbosa, como la mayoría de los jueves, estás por aquí. Bienvenido a La Hora Global y bueno, tenemos nuevos giros del planeta que nos dan nuevos comentarios. Sí, buenas tardes para todos los escuchas, buenas tardes Oscar, Sara, que está allá en el rincón, allá su dedito se ve. Te olvidaste de mencionar al bien inmueble de la empresa que está sentada ahí, que es Gabriela. Ah, Gabriela, no, pero pasa no la veía por la pantalla, perdón, ya, mil perdones. Ya figura en el balance de la empresa como ya bien me hago patrimonial. Una marca de culpable de cometer errores. Vieron que en el Uruguay, como dicen, arranca el Uruguay después que llega el último ciclista de la semana de turismo o Semana Santa. Entonces, lo hablaba con Gustavo antes que empezara el programa. En lo personal, hoy venía preparado para el peor escenario porque se me había partido una muela y teóricamente me iban a sacar esa muela. Pero, Ricardo. Y gracias a la doctora Canclini no me la sacó, me la restituyó. Yo ya estaba preparado como que si me explotaba una bomba atómica al lado no me enteraba. Bien, sí, para que la pudiera sacar sin problema. Una menos para Macron. Sería. Claro, entonces cuando uno viene con esa expectativa tan baja y después repunta, sin duda está mucho mejor, está mucho más alegre. También tengo que mostrar una cosita que va a ser para las cámaras, que ahora lo voy a hacer. Sara, lo que ven, Gustavo, lee. Más abajo. ¿Qué dice la remera? Agáchate. Who needs diplomacy when you have a Lockheed Martin? ¿Quién necesita la diplomacia cuando tienes un F-35? Este es el logo del taller de maquettes que participo todos los jueves, que nos juntamos y armamos maquettes y todo ese tipo de cosas. Hablamos mucho y Henry, que es el que lleva la voz cantante, nos pasa, como dicen ahora, los tips para hacer mejor las maquettes, pinturas, colores, todo ese tipo de cosas. Pero, como vos estabas preguntando y diciendo, esta semana, las semanas que estamos viviendo ahora parecen semanas de años para las relaciones internacionales y la geopolítica. Era un dicho que tenía Lenin, ¿no? Hay décadas donde no pasa nada y hay una semana donde pasan décadas. Sí, a ver, vamos a empezar un poquito con las noticias. Algunas noticias así. Yo normalmente ahora estoy nombrando como a nuestro amigo Trump como Darth Vader y la estrella de la muerte que va avanzando en busca de sus objetivos para la galaxia, para lograr su objetivo. Sí. ¿Por qué? Hay un destructor norteamericano, el USS Preble, que es un barco de unos 130 metros, 120 metros de largo, lo pueden ver como DDG-88, y para los que quieran saber, y si no me escuchan, la sigla DDG quiere decir destructor diésel gas. O sea, navega normalmente con diésel, en caso de combate tiene turbinas de gas. Los barcos militares tienen esas siglas para saber qué tipo de planta motriz tienen. Pero ¿qué es lo que interesante que le pusieron a este barco? Uh-huh. Un cañón láser. Bueno, hay dentro de, vamos a decirlo así, del universo armamentístico de Estados Unidos, una gran presencia de los láseres últimamente. No solo acá. Digo, yo te tiro la noticia mía es casi un chisme nada más para que tú le des un poco más de bajada a tierra, sino por lo que entendí también en aquellos satélites que se lanzan con armamento, es decir, el láser es uno de los armamentos que se utilizan a nivel espacial. Todavía, a ver, el problema de los satélites, si vos destruís el satélite en órbita, el problema son los restos, o sea, tendrías que
perforar el satélite para inutilizarlo y que no se destruya, porque un resto te puede impactar en tu satélite. Pero estos acá en tierra, Ucrania lo está usando también, Israel también. Ahora Estados Unidos tiene un cañón láser de alcance de 2 kilómetros, pero para los escuchas o los que nos están viendo, es un rayo continuo, no es esos segmentos de rayo. Entonces por ahora tiene ese alcance de 2 kilómetros. ¿Cuál es la gran ventaja? Que una vez acá en uno de los programas, ¿te acordás que pasamos un pequeño video que en 10 segundos vimos cómo se fueron 30 millones de dólares en armamento? Es cierto. En un misil se va $1 millón. ¿Cuánto sale un tiro de rayo láser? No tengo idea. 20 centavos de dólar. Uh-huh. Estamos hablando de que vos estarías pasando de gastar $1 millón o $1,5 millones a gastar 80 pesos. Claro. Los costos, que es uno de los problemas que hay en la guerra, esos costos siderales de gasto de munición, y más ahora con los enjambres de dron y todo eso, bajaría a unos niveles impresionantes que daría para financiar la construcción de muchísimos cañones y de preparar defensas y posibles ataques. Teniendo en cuenta esa relación de costos, yo hago un paralelo siempre, Sí. Es decir, todo lo que tú estás describiendo para Estados Unidos, me imagino un paralelo a muy pocos pasos atrás de China, haciendo exactamente lo mismo. No hay duda. Por lo tanto, estamos hablando entonces de que... La guerra de las galaxias se viene. Claro, pero además con un armamento que puede ser masificado. Sí. Por lo tanto, el armamento nuclear deja de tener protagonismo. Obviamente que siempre vos lo tenés como última moneda de cambio, digamos, pero el día a día es difícil de imaginar así, ¿no? En todo descubrimiento siempre hay un país que lleva va por adelante durante un periodo de tiempo corto hasta lo que sucede lo que vos dijiste, que empiezan a aparecer otros países con algo similar. El ejemplo de la bomba atómica. Estados Unidos estalla su primer bomba atómica en 1945, 1948 Rusia estalla su primer bomba atómica y China creo que lo hace por el 55-56. Entonces, todos alcanzan. Pero aparte de eso, como digo, la Estrella de la Muerte va avanzando con Darth Vader adentro y todo el capítulo que tuvimos de Tierras Raras, que anda en la vuelta, se va ampliando porque hay un delegado que es, según sé, suegro de una de las hijas de Trump, está viajando en estos momentos a Marruecos y de Marruecos va a la capital del Congo, Kinshasa, para hablar de un acuerdo con Congo por tierras raras. Y lo increíble de todo esto que después vuela a Kigali, a Ruanda. O sea, estamos hablando, en vez de Ucrania, Rusia, tierras raras, estamos hablando ahora Congo, Ruanda, ocupado por el M23, la zona de tierras raras, para llegar a esos acuerdos. Lo otro... Recordemos que un paréntesis, cuando hablamos de los soldados uruguayos destacados en esa zona, una de las cosas que dijimos y dijeron muchos de los entrevistados que tenían relación con las misiones de paz de Naciones Unidas uruguayas en el Congo, una de las cosas que nos decían, que nos explicaban, es que detrás de eso había un gran negocio atrás del M23, donde había una serie de minerales altamente valuados, que estas mismas bandas o ejércitos o fuerzas, no sé cómo llamarlas, se ocupaban incluso hasta de extraerlas o a veces de hacerle de seguridad a quienes las extrajera. Es decir, lo que me estás diciendo es que Estados Unidos ahora quiere formar parte de ese mercado. Claro. Tan sencillo como eso. Y por supuesto, como digo, la Estrella de la Muerte va avanzando y por supuesto que no le preocupa todo ese parámetro, el espacio de valores morales, éticos que cualquiera tenga, no existen acá. Entonces, es conseguir en Ucrania las tierras raras, conseguirlas en África, conseguirlas donde se pueda para lograr acaparar. Pero la Estrella de la Muerte avanza. Y si tuviera que poner como símil a alguien, el primer ministro de Israel sería Han Solo, que ahora tuvo problemas con la Estrella de la Muerte y con su líder, porque mandó a un representante de él, millonario, que ya había negociado con Afganistán la retirada de Estados Unidos, cuando estuvo en su primera presidencia, y está negociando en Qatar directamente con Hamás, que ha creado una serie de problemas diplomáticos ahora con Israel, porque este representante ya
estuvo en el periodo anterior, llamó rehenes a los detenidos en las cárceles israelíes, sí, y llamó prisioneros a los rehenes, a los tomados después del 7 de octubre. por Hamas. Y ahí ya se generó un gran problema, que es uno de los precursores del famoso Gaza Beach, o sea, esa zona, sí, que quieren, sí, armar de Gaza. Todo esto lo que indica es que Trump sigue por sus objetivos, y sí, los que se pensaban que eran amigos no son amigos. Te iba a decir eso, ahí estamos rozando algo que no se tomaba como algo que pudiera ser cruzable, por experimentar el término, que era una especie de línea roja donde Estados Unidos siempre ha establecido que sus socios estratégicos o aliados estratégicos son sagrados, y básicamente eran muy pocos siempre. Uno de ellos era Inglaterra y el otro era Israel. No, y tú decís que eso también está en duda. Yo creo que ya no está en duda, no existe ya. Y el otro capítulo, lo que estaban mencionando, Boer, que es el negociador que está con Hamas, y Bayar al-Mahri, que es un palestino estadounidense que está negociando, estuvo en Arabia Saudita, no son gente que vienen del mundo diplomático, que antiguamente se hablaba de conseguir mediadores, negociadores de alta experiencia, que hayan tenido experiencias anteriores. Los dos son dos personas vinculadas a Trump, que vienen del mundo de los negocios, uno del mundo inmobiliario, vinculados familiarmente, millonarios, y que participan en todo este tipo de actividades, que lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, porque Gustavo, durante la semana nos mandamos artículos y cosas, me mandó un artículo del diario El Confidencial sobre el realismo, que, como dije, casi me pongo a llorar, porque en el buen sentido. En el buen sentido de ver un académico español en una entrevista internacional planteando lo que es el realismo y diciendo lo que venimos diciendo acá, que Trump no es realista. Entonces, todos esos parámetros están marcando cosas nuevas que vos dijiste y lo pusiste en condicional, y yo no te lo pondría en condicional. Como dicen, demuestra, alcanza un botón. Para mí, un botón alcanza. Entonces, ya hizo la muestra de que Israel, que teóricamente era la alianza más fuerte que existía desde que había asumido Trump, los dejó de lado. Negoció directamente el mismo, como dicen, modus operandi con el tema de Ucrania. Sí, con una ventaja sobre lo que podría haber hecho hace 5 años, que es que ahora, con los acuerdos de Abraham firmados, lo que haga Trump en Medio Oriente, los árabes quedan fuera de la ecuación. Ya lo vimos ahora con Gaza. Uh-huh. Los árabes firmaron esos acuerdos les sirvieron, casi duplicaron su nivel de negocios con Israel, en casi todos los casos. No entran en otro tipo de conflictos, ni aún en defensa de los palestinos. Teniendo ese terreno más libre, digamos, Trump entonces sí, de alguna manera, le tuerce el brazo a Israel. Está manejando una concentración de poder muy fuerte, pero muy peligrosa. Sí, sí. Vamos a ver que ahora que... redondeamos un poco este bloque. El tema de Ucrania con la paz. Hay un alto el fuego que está propuesto por Estados Unidos, está hablado con Ucrania, dice Estados Unidos que Ucrania está de acuerdo, en lenguaje más llano, Estados Unidos le impuso a Ucrania una solución de alto el fuego. Como Rusia decía que no quería ningún alto el fuego, sino que lo que quiere es una paz perdurable, ahora Estados Unidos va a hacer el esfuerzo de convencer a Rusia de que esto podría ser una buena idea en corto plazo. Yo te comentaba, Ricardo, que un militar con el que charlé me decía que para quienes están luchando, un alto el fuego en realidad no es una buena noticia, sino porque si no implica de hecho la paz. Porque si no implica de hecho la paz, los altos del fuego siempre son momentos que se aprovechan para rearmarse y terminamos después en reavivar la guerra por métodos más violentos, con más muertes, hasta que finalmente en algún momento llega la paz. Así que el alto del fuego no es algo que solucione nada, sino que en definitiva es una especie de trampa en la que se cae, y quienes están luchando dirían, bueno, tráeme una paz firmada, algo así, si no,
no voy a parar para que mi enemigo se rearme. ¿Hay algo de eso en la mentalidad militar? Sí, a ver, la paz implica varios niveles. Obviamente que el nivel decisorio es el político. El alto al fuego, la paz sería finalizar el conflicto y dentro de a ver, el buen militar no desea la guerra, se prepara para la guerra, pero no la desea, y va y cumple su servicio en la guerra porque entiende que está defendiendo cosas que son importantes para él y para su sociedad, su territorio, su sociedad, sus costumbres, sus valores, y da la vida por eso. Pero también sufre todo un proceso personal que es bastante difícil. Se calcula 1 de cada 3 de los que van a los conflictos vienen con problemas psiquiátricos, pero aparte hay que imaginarse. Voy a responderte la primera parte de lo que mencionaste. Si ahora va el acuerdo de paz para Rusia, Rusia tiene 2 opciones, o acepta o no acepta. O si sí acepta, o no. un sistema binario básico, se acepta, se firma y se terminó. Si no acepta, ¿Estados Unidos qué va a hacer? ¿Le va a dar más equipamiento a Ucrania? ¿Va a poner más sanciones? ¿Lo va a presionar más? Pero si tuvimos durante 3 años la amenaza del uso del arma nuclear por Rusia, ¿no estarían bajo esa lógica yendo a la amenaza del uso del arma nuclear? Y uno me podría decir, no, pero Trump también tiene armas nucleares, entonces cada vez estaríamos más cerca del arma nuclear. A lo que voy es que las propuestas, en un principio, parece que no están pensadas las alternativas posibles de respuesta. Claro, después no se vuelve tan binario tampoco, porque también, a ver, supongamos que dice que no. Si dice que no, puede suceder lo que tú dices, nos acercamos más al punto de quiebre, o quizás nos asustamos más y aceleramos el proceso de paz. Es que yo estoy convencido... Hay muchas alternativas de ese estilo. Yo estoy convencido que Europa y Estados Unidos siempre apoyaron con armamento para la defensa de Ucrania, no para que ganara Ucrania. Yo no conocía a nadie que dijera que Ucrania iba a ganar esta guerra. Y conocía a muchos militares que sí me dijeron un matiz, que yo para mí es muy valioso, es, no, Ucrania no va a ganar esta guerra. Y Rusia quizás tampoco, pero lo que te aseguro, me decían todos, es que Rusia no va a perder. Y bueno, es lo que vemos que está pasando. Si hay un acuerdo de paz, como vos planteabas, un alto al fuego, para el militar el problema que tiene, que sabe que va a entrar en un periodo de descanso, que va a poder recomponer un montón de cosas, vínculos familiares, duelo de amigos, todo un montón pero sabe en el fondo que en cualquier momento se reinicia. Y ahí es como terminar una maratón y te dicen tenés que arrancar otra. Ya vas agotado por lo anterior, físicamente y mentalmente. Pero lo otro, si el periodo de alto al fuego se extiende, nadie en su sano juicio va a pensar que ninguno de los dos oponentes no va a ordenar sus cosas y se va a reequipar, porque ahora, que nosotros acá en varios programas lo dimos, casi el 80% de las reservas que tenía Rusia las perdió. ¿Alguien va a pensar de que Rusia no va a reponer con equipamiento nuevo? Entonces, lo que puede llegar a pasar es que después de ese periodo de paz venga una Rusia más poderosa, claro, porque se vio obligada a reponer su equipamiento con equipamiento nuevo. Es lo que yo te decía que me decían. Es decir, me das 30 días de paz. Para mí esos 30 días de paz, lo que yo estoy viendo, siendo realista, pragmático, no realista, es mi enemigo se está rearmando. Claro. Y yo también. Claro. No sé si tenemos algo, porque tenemos que ir a un corte. Vamos al corte. Vamos al corte, 2 minutos, amigos. Ya estamos con ustedes en este jueves 13 de marzo del año 2025, aquí en La Hora Global, aquí en 1170 AM de vuestro dial. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Paralelo 35, jueves 13 de marzo del 2025, 1170 AM de vuestro dial. Estos son los estudios de Radio Mundo, desde donde, a través de La Hora Global, intentamos interpretar este nuevo desorden mundial. Ricardo Barbosa, ¿qué tenemos? Hablamos de ese gran mito de la
del tamaño, la potencia y el poder de China. Bueno, que después vamos a terminar en el estrecho de Malaca como a vos te gusta. Obviamente. Ahí va. Nosotros, el que es realista, como siempre digo, ve el mundo anárquico, todos los estados son iguales y hay una relación de fuerza. Lo simplifican con el ejemplo de las bolas de billar. Y las bolas de billar lo que representan es un estado, pero la densidad de la bola de billar se da por todos esos factores que uno estudia en cada uno de los estados. Entonces, si la bola de billar de Estados Unidos nos choca a nosotros, empezamos a hacer 4 bandas por todos lados. Si tú dijiste son todos iguales, pero como decía Orwell, unos son más iguales que otros, ¿no? Exacto, entonces esa densidad es lo que marca. Entonces, por lo menos desde que estoy en estas temáticas, vengo escuchando desde hace 20 años el desmoronamiento del imperio de Estados Unidos, toda la crisis, todo un montón de cosas. Hubo un año que el PBI de China fue más grande que de Estados Unidos, pero después volvió a caer. Hoy el PBI de Estados Unidos son unos 27.000 billones, o sea, miles de millones, y el de China son casi 18.000 billones, o sea, miles de millones. Entonces, sé que a vos te gusta mucho la historia, todo ese periodo del siglo XIX de la humillación, la pérdida de Hong Kong, Macao, el uso del opio para vencer a las tropas. 1849, la segunda guerra del opio, allí empieza para los chinos el siglo de la humillación. El siglo de la humillación, tan recordado en estos días. Por la China. Ellos tienen muy claro esa cronología, y no solo es una cronología, sino que han hecho una especie de mito alrededor de eso. Según ellos, de 1849 a 1949, ese siglo de la humillación tuvo lugar donde China estuvo de rodillas frente al mundo, y en 1949, 100 años después, esto alimenta el mito, se conforma la República Popular China, el aparato comunista, Mao Zedong. Las profecías se cumplen y al 2049, si llegamos, veremos. Y de 1949 al 2049, ellos le llaman el siglo de la recuperación o reconstrucción, porque dicen que también en ese siglo van a recuperar lo perdido. Lo perdido para ellos tiene 3 nombres, básicamente, que son Hong Kong, Macao y Taiwán. Hong Kong y Macao ya lo tienen, están tras Taiwán. Yo creo firmemente que en algún momento lo van a tener. Yo lo veo. La cercanía es mucha, la dependencia económica cada vez es mayor, y eso es real. Y también el afán de Estados Unidos de empezar a tener presidentes imprevisibles puede ayudar. Pero y ahí empezaría, según ellos, el siglo de la expansión, porque China es, después de consolidada, desde los inicios de la humanidad, el imperio del centro. Claro. El imperio más importante de la historia, vuelve al lugar de donde nunca debió salir. Todo eso es la liturgia, digamos. Yo normalmente este semestre empezamos en la facultad la materia optativa se llama Estados Unidos, América Latina en una relación asimétrica, que lo planteó el profesor Wilson Neri Fernández. Y en ese curso una de las cosas que planteamos fue el proceso de unificación de los Estados Unidos, la carrera hacia el oeste famosa. Cómo logra, después de consolidarse en el territorio, salir del continente a buscar otras cosas. China, con esa lógica, tiene esos detalles. Hong Kong tiene algunos problemillas, Macao no tanto, Taiwán es el gran problema, pero las espaldas de China todavía no están consolidadas. No. Los uigures, que hablamos el programa pasado, Nepal, que fue conquistado, hay grandes problemas en interna. Pero vamos a venirnos un poco más a nuestra época. Uno de los golpes grandes que tuvo China fue a raíz de lo que se llamó la crisis inmobiliaria, parecida a la que tuvo Occidente en el 2008. ¿Qué fue eso? La construcción de muchas viviendas para 1.100 millones de personas, de los cuales, cuando empieza todo este proceso en la década del 80, más de la mitad vivían en pobreza o extrema pobreza. En 10 años saca de la pobreza a 600 millones de personas, con esas tasas de crecimiento increíbles, pero no a todos. No a todos. Y ahí empiezan algunos problemas también como fábrica del mundo. Porque después de la crisis del COVID,
donde se vio reflejada una serie de problemas. A ver, no vamos a hacer un programa económico, sino lo que vamos a hacer... No, te pediría que no. No, vamos a ver elementos que son los que nos sirven para después entender cuál es el poder relativo de un Estado con respecto a otro. Ahí va. Porque una cosa son los números, una cosa es la imagen, otra cosa el papel y otra cosa es cómo eso alimenta tu ver relación. realmente si puede hacer o no puede hacer determinadas cosas. Entonces, China como fábrica del mundo, después de la crisis del COVID, tiene el problema de viviendas vacías, que mucha gente no podía pagar la cuota de esa vivienda. A su vez, los ritmos de producción, para que está vinculado a la economía, sabe que a grandes niveles no se decide de un año para otro, son ciclos mucho más largos. Siguió con una producción y no había el consumo que había anteriormente dentro de China, y esos productos empiezan a sobrar. Igual imaginemos en ese primer momento ese boom de construcción, lo que debe haber sido. Debe ser a ver, una actividad, un impulso de la actividad económica infernal. Debe haber un salto cuantitativo en cuanto a actividad, en cuanto a consumo, en cuanto a inversión, en cuanto a movimiento, en cuanto a empleo, que a niveles chinos, digamos. Claro. ¿No? Y hay otra cosa, la integración mundial o global, como quieran decirlo, no es solo en que se hace un producto en China y se vende en Uruguay. Las empresas tienen que empezar cotizan en las distintas bolsas, tienen que presentar sus balances, sus visiones, sus producciones, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, para poder actuar en otros países, y a partir de ahí, ya desde hace años, se empieza a obtener información que no cierra con la información que oficialmente se da. Entonces, una de las cosas que se ve es cuánta plata va a cada uno de los que hace el producto. Ejemplo, un iPhone de última generación, el 16, o ya no sé si estamos en el 17. 16. En China, salido de fábrica, sale $300. Ahora, ¿por qué sale 1.300, 1.400 en la plaza? ¿Dónde van esos otros 1.000? A nivel internacional, con una serie de mediciones, lo que se ve es que solamente el 16% de las ganancias de las grandes empresas van para China. Y en cambio, va para Estados Unidos el 38%, y el resto de los aliados de Estados Unidos, llámese Occidente, llámese Corea, llámese Japón, se lleva el otro 35%. Entonces, si bien las empresas son grandes, pero no reciben esa cantidad que nosotros pensamos, y ahí le pedimos a Sara la primera diapositiva, donde lo que estamos viendo son una serie de columnas horizontales donde aparece en color negro Estados Unidos, rojo China, en gris otros, y a la izquierda lo que aparece qué tipo de servicio es y más o menos qué monto maneja. Claro. Y lo que estamos viendo es que a simple vista, sin hacer grandes números, las columnas en negro son más grandes que las columnas en rojo. Entonces, o sea, los volúmenes de negocios de las empresas norteamericanas en un mismo rubro en contraposición a las chinas son más potentes. O de repente empresas americanas instaladas en China. Ajá. ¿Entendés? Peor todavía. No, lo circunscribimos, ahí está. Ahí está. Entonces, pero que hay otro detalle. Si uno mira esta misma lógica en los bancos, el 37% de las ganancias de los bancos son de bancos chinos. O sea, China se ha dedicado a trabajar la parte especulativa mucho más que la parte física, que sería de bienes y servicios. En la banca va 37% a China y solo el 14% a Estados Unidos. Entonces, ese PBI que estuvimos hablando de 27.000 billones y de 18.000 billones para China, si fuéramos a estas relaciones, muchos técnicos están hablando que 1/3 menos sería el PBI de China. Entonces estaríamos hablando que el PBI de China es la mitad del PBI de Estados Unidos, de un país que no llega a los 400 millones de habitantes contra un país de 1.100 millones de habitantes. Y la pregunta es, ¿por qué se produce eso? Como te decía, en China está el problema de las casas vacías que hay ahora,
el problema de infraestructuras que no son rentables, los trenes de alta velocidad, el problema de gestión donde los gobiernos locales, para nosotros serían las intendencias, piden préstamos y hacen obras, pero no se está incluyendo dentro del PBI nacional. No. Entonces, la visión del PBI nacional no es la real. Un ejemplo, y ahí le pido a Sara, con su buena su bonomía que tiene y la bondad que tiene, que me pase la diapositiva 2. Acá lo que estamos viendo es las trading company, materiales, las compañías de petróleo. Seguimos con que las barras negras son mucho más grandes y tenemos abajo una gráfica de los dos PBI, la diferencia que hay de acuerdo a las estimaciones oficiales. Como te dije, si esto fuera basado en datos, el PBI de China estaría más abajo. Y la tercera diapositiva que le pido a Sara es una muy básica, donde aparece las luces que hay en China. A la derecha tienen cómo es geográficamente. ¿Sabes cuando hablamos de algo parecido? Cuando tú describías Rusia y nos hacías ver que Rusia tiene una especie de media luna contra Europa, donde allí sucede todo, y no mucho más en el resto de su territorio. Los y yo en aquel momento te mencionaba que a mí me llamaba la atención eso con China, esa zona costera, es donde pasa todo y donde está todo, pero después... Si fuera en relación al PBI que tiene, tendría que tener mucha más iluminación. Sí. Porque es producción, zona habitable. Eso lo pueden ver en un ejemplo muy sencillo, que lo pueden buscar en internet, la foto de la península de Corea. Sí. Y se ve Corea del Norte totalmente apagado y Corea del Sur, que es un fósforo, o el que ha tenido oportunidad de volar a Canadá, a Quebec o a Nueva York, o esos lugares, el avión cuando va volando por la costa atlántica, Estados Unidos, ve la diferencia. Es toda una luz desde Miami hasta la frontera con Canadá, es toda una luz única, es impresionante. Y ahí te das cuenta. Entonces, uno de los problemas que traen internos, como le decía, es como que los gobiernos locales, y acá me voy un poco a lo que era el concepto económico, los planes quinquenales del sistema soviético, que vos, Gustavo, te acordarás bien. Sí, que además China los tiene planes quinquenales. Bueno, y ahí viene una trampa. ¿Por qué? Porque el plan quinquenal establece metas, pero también establece castigos y premios. Para los que cumplen, premio; para los que no cumplen, castigos, y no solo el castigo, si querés, económico, no, es el castigo político, ideológico. Hay un libro de Alan Greenspan, que fue 25 años presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se llama La Era de la Turbulencia, 1200 hojas. En la página 600, creo, si no recuerdo mal, viene Reagan y le dice a Greenspan, asesor económico de su primer gobierno: Greenspan, yo quiero hacer caer a la Unión Soviética. ¿Puedo acelerar económicamente? ¿Lo puedo hacer caer? ¿Una carrera armamentista? ¿Caerán? Estamos hablando de años claves, ¿no? Donde 1980. la Unión Soviética se estaba empezando a desintegrar sola. Exactamente. Y Greenspan le dice: mire, presidente, no sé, lo estudio y le informo. Al año lo vuelve a llamar, le dice: Greenspan, ¿tiene la respuesta a lo que le planteé? Mire, presidente, no le puedo dar una respuesta porque todos mienten. Cuando quiso conseguir información en la Unión Soviética, todos mentían por el miedo al castigo. Entonces, uno de los problemas que se está dando en China es similar a lo que se dio en la Unión Soviética. Ese ocultismo, esa cultura, sí, de que estoy metido en un sistema tan dirigido que si no cumplo, todos mienten. Uh-huh. Y con el todos mienten, todos se salvan. La esencia de eso, a ver, Xi Jinping cuando asume, empieza a ver cómo funciona el gobierno chino, pero también empieza a ver que hay un problema de corrupción muy grande. Sí, eso es real. Más allá de la utilización. Vos cortame cuando tenemos que cortar. No, está bien. Empieza a ver de que hay un problema muy grande. Una de las pruebas de esto, en el primer gobierno de Trump, hubo una pequeña lucha de aranceles, como yo digo, son los rayos láser de la estrella de la muerte, los aranceles.
Y se llega a un acuerdo con China donde China iba a comprar por año 200.000 millones de dólares de productos norteamericanos. Nunca lo pudieron cumplir. La vez que cumplieron más, compraron el 60%. Entonces la pregunta es, ¿no pudieron porque la burocracia no pudo o porque no tenían el dinero como para poder invertir toda esa cantidad en eso? Lo que está sobrevolando es que no tenían el dinero. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas de corrupción, China lo que está tratando de hacer ahora es producir cambios dentro de su visión política, porque ya sabe que no va a crecer. ¿Te acordás? Aquellas tasas del 10% ya no existen más. Hoy se habla de un 5 y hasta se está hablando de que capaz que no llegan a un 5. Y las ideas que se están planteando, por ejemplo, son recortes de coeficiente de la reserva obligatoria, o sea, que puedan salir más dinero. Esto lo aplicaron en septiembre del 24. Reducir las tasas de interés, lo aplican en septiembre del 24. Sí, tienen su camino con eso. Apoyo al mercado inmobiliario, septiembre del 24. Inyección de capitales de bancos estatales, septiembre del 24. Una política monetaria más atractiva, en diciembre del 24. Ampliar el déficit fiscal, diciembre del 24. Y para mayo del 25, un gran fondo de inversión para semiconductores en esa guerra que tú has hablado varias veces. Sí, ellos encontraron tecnológicamente encontraron un camino para ir salteando algunas etapas, y si tienen el dinero, la disposición, las cabezas necesarias, pueden acercarse bastante a Occidente en ese sentido. No estoy diciendo que lo sobrepasen ni nada, pero es cierto que no van a quedar tan atrás como pensaban los norteamericanos. Es decir, ellos no lo tienen implementado, pero según algunos chips que ha sacado, no solo Huawei, sino también algunos chips que se utilizan en servicios satelitales, ellos están muy cerca de bajar de los 6 nanómetros en algunos chips. Algunos que están cerca de los 5 nanómetros ya pusieron las alarmas en Estados Unidos. Todavía están lejos de los 2 nanómetros que hacen los holandeses, pero sí hay como que encontraron, saben cómo hacerlo, sí. Y necesitarían un empuje, claro, y tiempo. Claro. Esto no se hace en 5 minutos. Claro, y a ver, sumado a ese problema que vos planteabas, por ejemplo, las exportaciones de China, el 14% van a Estados Unidos. Tienen un gran anclaje con Estados Unidos. El otro país que le sigue como cerca es Vietnam con el 4,5%, Corea del Sur con el 4,5%, y 65 países que nos incluimos, estamos entre el 0,5 y el 1% de las exportaciones chinas. O sea, el gran comprador de China es Estados Unidos. Pasamos a la otra. Vamos. No sé si querés saltearla. No, o querés ir al corte. Vamos al corte. Vamos al corte, amigos. 2 minutitos, estamos con ustedes aquí en los estudios de Radio Mundo, 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. 15 y 47 minutos en este jueves 13 de marzo de 2025 en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo. Ricardo Barbosa. Vamos a ir terminando. Estamos viendo lo que puede alimentar el poder geopolítico de Rusia, de China, sin estar haciendo un análisis económico. Sin embargo, algunos aspectos de la economía, claro, que tienen directa relación con lo que llamamos poderío de un país. Si vienen los aranceles, como digo, de la estrella de la muerte, sí, China tiene que redireccionar esa exportación. Claro. Entonces, por ejemplo, la fabricación de equipajes y bolsos la están buscando para tratar de llevarlo a otros territorios. Artesanías y productos de consumo a nuevos mercados, más chicos pero más cantidad. Productos del hogar, menor dependencia de los Estados Unidos. O sea, están mirando más China ahora y está mirando a Europa. Y Europa está mirando a China por el tema de toda la guerra de Ucrania. Por algo Europa ha hecho ese TLC con India. O sea, son estas las visiones. Entonces le vamos a pedir a Sara, por favor, que nos presente
la próxima diapositiva, que es el mapita que le gusta a Gustavo, porque está la ruta de la seda marítima, la ruta de la seda terrestre, el famoso collar de perlas chinos, no está ahí el collar de diamantes, que es el que hace India. Y uno de los problemas que tiene China geopolíticamente hablando es que si tuviera un conflicto con Estados Unidos lo podría bloquear no en los puertos de llegada, sino en los puertos de salida. Sí. Porque tiene una dependencia muy grande de las rutas marítimas, una dependencia de rutas que el abastecimiento de esas rutas y la venta de productos a esas rutas, obviamente que están fuera de China y están en países aliados a Estados Unidos. Claro. Entonces, todo esto que estamos hablando, esa búsqueda alternativa, compiten con otros y generan otros tipos de problemas. Y acá vamos a pasar a la otra y última diapositiva que nos va a presentar Sara, donde volvemos a las cosas básicas. La economía militar. Y en la economía militar, presupuesto del 21 y es el 22 igual, Estados Unidos está gastando 800.000 millones de dólares por año y China 300.000 millones de dólares por año. Entonces la pregunta, es imposible que China lo alcance militarmente. ¿Por qué? Porque invierte menos de la mitad de lo que está invirtiendo Estados Unidos por año. ¿Qué quiere decir esto? Si yo doy un paso de 1 metro, China da un paso de menos de medio metro. Bueno, ahí hay un tema que yo te quiero preguntar. Sí. Esta pregunta es sorpresa, pero te conozco y sé que vas a salir bien. No, claro, porque el tema es, lo que estás diciendo es cierto, además yo tengo la misma percepción. Es decir, China, si hace una carrera militar con Estados Unidos, la incidencia que tiene la tecnología en el desarrollo de armas en Estados Unidos hace que Estados Unidos siempre tenga una ventaja y un plus. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que no sé si han cambiado tanto los tiempos. Iba a decir han cambiado los tiempos, pero después me di cuenta que estamos en guerra, así que tanto no han cambiado. Pero sí es cierto que hoy podés captar países no desde el punto de vista militar y China va logrando algo de eso. Entonces quizás un chino podría refutarte. Mire, Capitán Barbosa, te puede decir, está bien, no llegaremos a las armas que tiene Estados Unidos, pero capaz que no lo necesitamos porque económicamente ya estamos con un pie en América, por ejemplo. Y de alguna manera, del otro lado del Canal de Panamá, aunque todos le tiren piedras a Trump, es cierto que estamos nosotros en un puerto en el Perú, es cierto que estamos nosotros en Venezuela. Entonces, quizás usted está gastando en armas y no es armas lo que necesita para el futuro. Capaz que China, sin gastar tanto en armas, sigue creciendo igual. Desafiante eso. Si querés lo dejamos para otro día, pero un pequeño pique. Sí, pero hasta me pueden considerar mala persona y todo, y le diría, mirá, está todo bárbaro, pero yo tengo el doble PBI que vos y vos tenés números reales. Ya está, poné puertos en donde quieras, hacé todo lo que quieras, pero hoy, en números, yo tengo 27.000 billones y vos, si sinceramos tus números, tenés 15.000 billones. Entonces, seguí buscando puertos, todo lo que quieras, pero yo sigo. La gran palanca de Estados Unidos es la tecnología. Está bien. Y un tema a favor ahora de Estados Unidos, no es que me esté desdiciendo, sino que a mí me gusta hacer la contraria de las cosas que digo después, es cuando tú decías, bueno, China tiene que redireccionar, y China de alguna forma, ¿cómo hace para seguir creciendo ese 7%? Y si vamos a la historia, que tú decís que me gusta tanto y me gusta, es cierto que el camino más directo al desarrollo es acceder a mercados de alto poder adquisitivo. Y siguen siendo Estados Unidos y Europa. Entonces China, en realidad, está jugando un poco obligado también. Y en eso te doy la razón a vos. Lo que pasa es que vos tenés los acuerdos arancelarios que ahora van a entrar en problemas. Los aranceles eran 0 entre Europa y Estados Unidos. Vos tenés la zona de mayor consumo del mundo, que es Europa, con la zona de mayor producción de alta tecnología. Producción en lo intelectual, los físicos en otro lado, pero como vimos, la ganancia queda en Estados Unidos. Entonces, a ver, cuando me dicen, hoy la otra vez me decían, no, mira este artículo, China tiene más barcos que Estados Unidos. ¿Pero qué tipo de barcos? Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares y tiene 10 en reserva. Entonces, Estados Unidos, si te quiere, te baja la llave del GPS.
Y así podemos seguir con un montón de cosas, que es ese valor agregado que tienen. Para el imaginario de los oyentes, y redondeamos porque nos tenemos que ir. Y lo otro, nadie puede pedirle a alguien que cuando aprende a saltar de un salto de 2 metros. Primero da un salto de medio metro, de 1 metro, metro y medio. Entonces, China tiene que atender primero su focalidad, su área focal. Y después puede llegar a presentar. Pero hay un número básico. Si vos invertís 300 y el otro 800, no lo vas a alcanzar nunca. De acuerdo. Ya quedamos etiquetados igual para los oyentes como pro Estados Unidos y pro China. Obvio. Que viene bien, esas etiquetas están... Que me manden el cheque a mi Instagram. Deliciosas y muy divertidas. Ahí va, Lenoir Uy 18, mi Instagram, me lo mandan ahí el cheque sin Rusia, problema. pro Trump en 5 minutos. Y Sara, la última, la tapa del libro. Sara, que no se nos despide Sara, con el China, libro la edad de la ambición. De Evan Osnos. Evan Osnos es un periodista norteamericano que trabajó para el New York Times, Chicago Tribune y The Economist y vivió 10 años en China. Y lo que me gusta de este libro que tiene los bordecitos rojos, como los libros que compraba mi madre, que eran de papel de... me llama la atención. Papel de seda y eran con borde de oro, este borde rojo, yo también lo estuve parecido a las Biblias. Bueno, el libro es impresionante, tiene un epílogo impresionante que yo me había guardado acá una referencia, pero no nos da el tiempo. Escrito en el 2014 y ya en el 2014 él plantea todos estos problemas. A ver, los niveles de corrupción ahora se está dando lo que llaman la segunda purga militar. Generales, almirantes, encontraron agua en los misiles balísticos. Sí, negligencia total. Más que negligencia, corrupción total. Sí. Porque ese combustible se pone, se deja un tiempo, cada tanto tiempo hay que cambiarlo. Si nadie revisaba, no pasaba nada. Entonces, este libro, China, la edad de la ambición, que lo pueden conseguir en la librería Los Miserables, que a partir del día 21 empezamos un taller de 10 charlas sobre geopolítica. Evan Osnos, muy recomendable, ahí tienen la tapa, lo van a disfrutar. Y para los que estén todos vinculados a los temas de China, y saben lo importante que tiene este libro, que fue escrito en el 2014, 11 años después, lo podemos analizar desde otra perspectiva para ver si lo que escribió estaba en lo correcto, y les puedo asegurar que estaba muy en lo correcto. De todas formas, el 2014 es el año del golpe de Estado en Ucrania, el año del Euromaidán, el año en que ya Putin y Xi estaban asentados en el poder, el año donde la guerra de Siria estaba... Y el año donde decían de que Estados Unidos no iba a ser la principal potencia y que China iba a ser la principal potencia. Por eso te digo, no está tan lejos ese año, está muy bueno lo que puede estar en el libro. Amigos, nos despedimos. Ahora sí, Ricardo, muchísimas gracias como siempre por estar. Si podemos el jueves que viene nos vamos a quedar por la zona de China, vamos a ver si metemos algo de Myanmar, que andan en líos. Bueno, el tema de Myanmar es el atajo en ese mapa que hace evitar el estrecho de Malaca. Se sabía que te iba a gustar. Que eso es quizás la salida china hacia el Mar Rojo. Lo vamos a ver en mapas, que está muy interesante, amigos, los dejamos, decimos, en manos de Eduardo Rivero, en manos de Se Hace Tarde, para escuchar la mejor música del mundo en 2 horas donde no envejecemos. Y, por supuesto, como cada martes y cada jueves a las 15 horas estaremos aquí por esta semana que viene. Esta semana que viene tenemos algunas novedades en cuanto a horario, que después se las vamos a detallar. Muchísimas gracias y chau, hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas. En Radio Mundo.